la palabra de Dios es revelada. Quiere decir que aunque tú la leas, hay una verdad que está oculta y es el Espíritu Santo de Dios que hace que yo entienda la palabra y esa palabra venga, me transforme y me renueve y me libere. El tema de hoy se llama Getsemaní. ¿Qué es el Getsemaní? Sabemos que hemos escuchado mucho esa palabra. Getsemaní era un huerto que se encontraba, un jardín que se encontraba al lado del huerto de los olivos, todavía está en Israel. Y es el lugar donde Jesús fue traicionado por Judas y arrestado por los soldados del Sanedrín. Es el lugar también lo llaman el jardín de la agonía o el jardín del sufrimiento, porque es un lugar, Getsemaní, es un lugar que representa dolor, sufrimiento y angustia. Por eso, cuando hablamos que es necesario pasar por Getsemaní, estamos hablando de que Getsemaní representa un lugar donde hubo aflicción y dolor y donde Jesús entregó su total voluntad al Padre, donde Él le dice que se haga tu voluntad y no la mía. Dice, según los científicos, está comprobado que cuando una persona está en un estado de un supremo estrés y angustia, lo que le pasó, la palabra dice que él derramaba como gotas de sangre, bajaban de su frente, y está comprobado científicamente que cuando una persona sufre un nivel de angustia muy profundo, se puede producir ese fenómeno y lo que pasa es que de la angustia y el dolor que la persona está sufriendo, se empiezan a reventar los vasos sanguíneos y por eso se produce ese derramamiento de sangre. Y Jesús vivió una agonía muy profunda. Jesús sufrió grandemente, tanto así que él ya sabía, porque Dios siempre nos habla con la verdad, y él ya sabía que el sufrimiento que le esperaba era demasiado agónico y doloroso. Y él empezó a angustiarse y él le dijo a los discípulos, orad conmigo, estoy angustiado. ¿Cómo es uno cuando está angustiado? Hay turbación, hay dolor, hay personas, en ocasiones nosotros hemos pasado por momentos que no hemos podido ni dormir, o hay situaciones familiares, personales que nos producen angustia. Aunque estemos trabajando, estemos haciendo cosas, estamos angustiados, nos causa dolor. Pues lo que Jesús vivió, nosotros jamás lo hemos vivido. ¿Por qué? La angustia de él fue tan profunda que derramaba sangre. Sus vasos sanguíneos se iban rompiendo y empezaba a sangrar de su frente del dolor y de la aflicción, porque el Padre le había dicho que él iba a sufrir. A mí me gusta mucho la relación con Dios, porque la relación con Dios es una relación de transparencia y de verdad. El mejor amigo que tú puedas tener es Dios. Es el Espíritu Santo de Dios, porque una de las características que tiene Dios es que Dios jamás nos oculta la verdad, aunque esa verdad nos requiera y nos represente sufrimiento. Él le dijo a su hijo que él iba a morir y que iba a pasar por momentos de sufrimiento. Le anticipó quiénes le iba a traicionar. Y una vez como siervo de Dios, como hijo de Dios, sufre igual que Jesús, porque hay muchas cosas que Dios le habla a uno y le anticipa igual que Jesús. Y se produce angustia y dolor en nuestro corazón. Por eso muchas canciones dicen, a él nadie le quitó la vida, a él la dio. Porque el Padre le dijo y le anticipó, vas a sufrir. Usted sabe que el castigo romano está comprobado en la historia que ha sido uno de los castigos más severos que existían para una persona. El actor que hizo la película La Pasión de Cristo, y eso que él tenía un forro, una coraza encima en el momento que grabaron la película, pero ellos usaron los verdaderos instrumentos que usaban los romanos para castigar. Dice que los romanos eran verdaderos verdugos cuando cogían a un preso. Y él dice que él le alcanzó, o sea, aunque tenía una coraza que le protegía a la hora de grabar, esas
instrumentos que usaban de castigo era tan severo porque eran unos pinchos de metal, de hierro grueso que atravesaban la carne de la persona que estaba allí, lo golpeaban hasta que su carne iba saliendo y se desangraba y su cuerpo. Por eso Isaías 53, antes que Jesús naciera, Dios ya había profetizado y había dicho que su aspecto iba a quedar horrible, que no iba a haber nada hermoso en su rostro, porque el castigo romano fue tan severo que este actor dice que aunque él tenía esa coraza, le alcanzó a tocar parte de su cuerpo y se le formaron llagas grabando la película La Pasión de Cristo. Y era una grabación. Nosotros a veces no entendemos lo que significa el sacrificio de Cristo. Él sufrió. No es que para él fue fácil. Él sufrió y sufrió todo ese castigo porque los romanos eran verdaderos verdugos. Y cuando le laceraban, le golpeaban, la piel de Jesús era arrancada. Él sufrió todo el dolor porque en ese momento la palabra de Dios dice que esa fue la hora de las tinieblas. Y el Padre tuvo que permitir que todo el peso del pecado de nosotros cayera sobre Jesús y el mismo Satanás. Por eso usted ve en la Pasión de Cristo que el diablo se pasea, porque esa era la hora de las tinieblas. Y Dios permitió que el mismo Satanás lo golpeara, porque no eran ellos, era el mismo diablo a través de ellos, diciéndole: vas a morir por ellos, pues tienes que sufrir. Y desde la semana pasada Dios nos viene hablando de la palabra sacrificio, porque es un concepto que a día de hoy está eliminado. Es un concepto donde a nosotros hoy en día, las nuevas generaciones y en especial los millennials, no quieren sufrir. A uno hoy en día, a los jóvenes les dicen: es que tú mereces ser feliz. Tú no naciste para sufrir. Y a costa de lo que sea, tú tienes que disfrutar la vida. Y en el concepto de Dios, el sacrificio hace parte del diseño, de la estructura y de la maduración de una persona. Pero en nuestra estructura humana decimos: yo no quiero sufrir, yo nací para disfrutar de la vida. Pero no quiere decir que por el hecho de que nosotros suframos no vamos a disfrutar de la vida. Pero la palabra de Dios enseña que todo tiene su tiempo, que todo tiene su hora. Y una mentalidad inmadura es la que nos lleva a pensar que siempre a nuestro alrededor tiene que estar todo bien, tenemos que estar felices, happy, y que los seres humanos están para darnos y complacernos todo lo que nosotros querramos. Entonces nosotros cuando nos sentimos en una situación donde yo no tengo lo que quiero, empiezo a tambalear, me empiezo a sentir insatisfecho, empiezo a sentir angustia, pero no la angustia de Jesús, porque la angustia de Jesús era porque él tenía que morir y sufrir por otros. Pero la angustia y el sufrimiento de nuestro corazón en la mayoría de ocasiones es porque no tenemos lo que queremos. Si entendemos la diferencia del sacrificio de Cristo, si entendemos la diferencia de ese Getsemaní de Cristo y esa agonía comparado con nosotros. En los últimos años se ha levantado una generación totalmente narcisista, egocéntrica, que no piensa en los demás, que no quiere sacrificarse por nadie ni por nada, sino que piensa solo en su propia satisfacción. Por eso vemos tantas madres solteras, vemos tantos hombres que abandonan a su esposa, abandonan a sus hijos porque ellos necesitan vivir y ser felices. Y no miran el daño que le ocasionan a un inocente que no pidió venir a este mundo. ¿Y sabe qué hace Dios con nosotros, sus hijos? Nos enseña a ser responsables. Y te dice: tú lo tuviste, tú te casaste, asume tu responsabilidad. Dios no cría hijos malcriados. Una de las cosas que Dios empieza a hacer en nosotros cuando nos acercamos a Él
es que nos enseña a ser personas responsables. Y cuando hablamos de responsabilidad, vamos a unir la palabra sacrificio, como se dice por ahí, indefectiblemente, o sea, necesariamente. Tú no puedes decir que tú eres una persona responsable sin que te cueste nada. Eso es mentira. Siempre la responsabilidad va a llevar consigo esfuerzo, irá muchas veces más allá de nuestras capacidades para lograr las cosas. Y Getsemaní representa ese momento de agonía, de dolor. Dice que en arameo esa palabra significa prensa de aceite. Usted sabe que los olivos, para sacar el mejor aceite, tiene que ser triturado. Jesús, el último lugar donde fue el lugar donde él iba a entregar y a rendir completamente, de manera voluntaria, su voluntad a Dios, para que se cumpliera, escucha bien, el plan de Dios en la vida de él. Y yo hoy quiero decirte de parte de Dios que en aquellos que conocemos a Cristo hay dos tipos de creyentes. Dígale al del lado, dos tipos de creyentes. Dos tipos de creyentes. Amén. Hay dos tipos de creyentes. Por un lado, antes de eso están los ateos, los incrédulos, los que no creen en Dios. Pero dentro de los que creemos hay dos tipos. Unos, escúchame bien, que son de la multitud, y otros que elegimos ser discípulos. ¿Por qué utilizo la palabra elección? Porque Jesús murió por elección. Y cuando yo decido ser discípulo de Jesús, en mí se tiene que producir una ¿qué? Elección. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, vosotros también os queréis ir con ellos. Porque grandes multitudes seguían a Jesús. Y me imagino la voz que tenía Jesús, el timbre de voz, porque no había micrófonos, hablaba en el desierto y había más de 5,000 personas escuchándolo. O sea que tenía un tono de voz muy bueno, una capacidad de oratoria muy buena, porque muchos iban a escuchar sus enseñanzas y a ser sanados. Cuando yo tengo una fe de multitud, cuando yo estoy en el grupo de la multitud, yo solo voy a una iglesia o oro o ayuno o busco a Dios para que Jesús me dé algo, para sacar algo de él. Entonces yo quiero un buen trabajo, voy, oro y ayuno para que Dios me dé un buen trabajo. Yo necesito un milagro, entonces yo voy y para que Dios me dé un milagro. Yo voy a la iglesia para que Dios me dé consejos, cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre, cómo corregir mi vida. Esa es la fe de multitud. Y ciertamente eres un creyente, pero si tú estás en esa condición, eres parte de la multitud. Como aquella mujer que cantamos ahora, si tan solo tocar el borde de su manto. Ese texto dice que ella salió y se metió en medio de la multitud, porque la multitud siempre iba a Jesús. Y ahí es que nosotros nos confundimos, vamos a una iglesia, oramos, pero quizás somos de la multitud. Hacemos todo eso porque queremos algo de Jesús, porque creemos que Él tiene poder para darme algo. Yo te pregunto, ¿tú eres de la multitud o quieres ser discípulo de Jesús? Porque para los discípulos hay unos requisitos distintos. Para la multitud solo se necesita creer y si es conforme a la voluntad de Dios, Él te va a dar lo que quieres. Mi primer pastor siempre decía, los milagros no convierten un alma. Nunca se me olvida esa enseñanza que Dios dio a través de él. El hecho que Dios te haga un milagro no quiere decir que en verdad tu corazón esté rendido a Él. Y como Dios es bueno, Dios hace milagro aún a las personas malas. Hay personas que siguen los milagros. Hay personas que se fascinan con una profecía, con algo visible. Y hoy la pregunta que Dios te hace es, ¿por qué estás allí sentado? ¿Por qué estás allí sentada? ¿Por qué le sigues? ¿Por qué ayunas? ¿Por qué oras? ¿Porque crees que Él puede sanar tu flujo de sangre?
porque crees que Él puede cambiar a tu esposo o a tu esposa, porque crees que Él te puede darte cosas. ¿Por qué estás allí sentado? ¿Por qué le buscas? Porque a Él ya multitudes le han seguido. A Dios no le sorprende que vayamos a una iglesia, que oremos, que ayunemos. Muchos lo hacían esperando algo de Jesús. ¿Cuántos tipos de creyentes dijimos que habían? Iglesia, 2, los de la multitud. Pero por otro lado están los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los discípulos son aquellos y somos aquellos que salimos de la multitud, porque todos pasamos por la multitud. Pero llega un día en donde el Espíritu Santo nos convence de tal manera, donde Dios dice, quiero una relación más profunda contigo. Y esa relación requiere pasar por Getsemaní. Para yo ser discípulo de Jesús, yo tengo que pasar por Getsemaní. Para ser discípulo de Jesús, yo tengo que decidir dejar de vivir para mis sueños y mis anhelos y empezar a vivir para Él. Uy, ¿cómo así? Entonces yo quería casarme, tener hijos, yo tengo la lista de todo lo que yo quiero. Pero el Señor dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y deje todo. Y hay personas que se confunden diciendo, yo soy discípulo de Jesús. Y hoy el Señor quiere que medites sinceramente si tú eres discípulo o estás en la multitud. Porque los de la multitud todavía le hacen la lista a Dios de lo que ellos quieren que Dios le conceda. Los discípulos le hacemos la lista a Dios de lo que Él quiere que nosotros hagamos. O sea, ser discípulo de Jesús implica decidir de corazón y de manera voluntaria vivir para Él. Que Él haga y planifique mi vida, que Él cambie todo y decirle, Señor, quiero vivir para hacer tu voluntad, morir a mis sueños y mis deseos para seguir los tuyos. Yo estoy parada aquí delante de ustedes, diciéndole estas palabras de manera voluntaria. Porque un día yo le dije, Jesús, yo quiero vivir para ti. Y no es que mi vida sea perfecta ni que no haya cometido errores, pero ese sello está en mi corazón. Y aunque uno se salga o se desvíe del camino, esa decisión voluntaria de vivir para Cristo te va a volver a encaminar siempre en el plan de Él. Y Él te va a decir, tú lo decidiste un día. Tú lo decidiste un día. Dios a nadie obliga a nada, ni a santificarse, ni a apartar su vida para Él, ni te dice, tú te vas a ir al infierno y te voy a castigar. No. Dios es tan respetuoso y tan amoroso que con Él todo se hace de manera voluntaria. Y el llamado de Dios para nosotros hoy es que debemos escoger si vamos a vivir en la multitud, desarrollar una relación con Dios, que vivo en la multitud siempre buscando a Dios para que Dios me dé, o yo paso y empiezo el proceso de ser discípulo de Jesús, donde yo le digo, Señor, yo quiero saber qué es lo que tú tienes para mí. Quiero vivir para ti de corazón y empezar a hacer tu voluntad y no la mía. Y eso fue lo que Jesús hizo en Getsemaní. Le produjo angustia, le produjo dolor, derramó hasta gotas de sangre. Los discípulos lo dejaron solo, dejaron de orar, se quedaron dormidos. Él siguió orando. Allí en Getsemaní, Él rindió totalmente su voluntad a la de Dios. Y el Señor está buscando esos discípulos. Dios ha llamado a Casa de Oración para hacer una iglesia que levante discípulos. Y yo oro y confío que Dios levantará esos hombres y mujeres que salgan de la multitud para decirle, Jesús, yo quiero vivir para ti. Yo sé que tú tienes un plan para mi vida que es superior a mis sueños, a mis anhelos y a mis deseos. Y aunque
eso me cueste, porque yo no te voy a mentir y te voy a decir que va a ser fácil, porque para Jesús no fue fácil. No va a ser fácil. Pero como no es fácil para un futbolista, en estos días fui el viernes a un evento deportivo que tenía una de mis hijas y allí, y es un sitio de donde hay fútbol. Ustedes saben que este país es el país del fútbol, por cierto. Y estaban las frases de los jugadores de fútbol más famosos, lo que opinaba Pelé, lo que opinaba Messi, lo que opinaba un Terry. Yo no sé mucho de fútbol, Terry y también Messi y Beckham. Y quería hacer la foto, pero estaba el sitio un poco oscuro. Además, todas las frases, bueno, todas las palabras estaban en inglés, pero detrás de cada frase de ellos, ¿sabe que había la palabra? Sacrificio y esfuerzo. Usted no me diga que Messi llegó donde llegó porque se iba los sábados de fiesta y se levantaba al otro día a entrenar. Usted no se imagina el nivel de disciplina que tiene. Cristiano Ronaldo dicen que es un hombre súper disciplinado, que cuando estaba en el Real Madrid sus compañeros se iban, pero él se quedaba entrenando más horas. Tiene un dietista personal para mantener, él sigue jugando porque él lleva una dieta tan estricta que tiene para mantener su peso y poder seguir jugando, es que hasta los 35 años, no sé cuántos tenga él, pero el sueño de él es jugar con su hijo, entonces se mantiene y lleva una vida súper disciplinada. Yo no sé a los hijos de Dios quién nos ha mentido diciendo que con una oración usted va a solucionar todo en la vida y que no hay nada que usted tenga que poner de su parte para que el plan y el propósito de Dios se cumpla en su vida. Eso es mentira. Es una ley eterna en donde cada cosa que yo quiero lleva algo de sacrificio, como hablaba el Señor la semana pasada. Esas personas, esos jugadores, cuando tienen partido fuerte, por cierto, hoy juega Inglaterra-España, cuando tienen partidos fuertes, ellos los llevan a concentración. Ay, ¿por qué tenemos que ayunar? Estamos en concentración, iglesia. Estamos en concentración. Esas personas no llegan a la fama, ni Pelé, ni Maradona. Ellos llegaron a la fama bebiendo, haciendo su vida como le daba la gana. No, ellos tenían que entrenar y alinear su vida a lo que les pedían. Su entrenador, su manager, lo que fuera. Pero a nosotros Dios nos pide cosas y no queremos. Queremos gloria sin sufrimiento. Queremos gloria sin sacrificio. No sé quién ha puesto ese sistema de pensamiento en los cristianos que piensan que orando, no, todo lleva un sacrificio. Y en las frases de todo, yo quiero, es que las voy a buscar por internet, en español estarán casi seguros. Y todos ellos hablan del sacrificio y la disciplina que lleva el alcanzar lo que ellos han alcanzado. Y en la frase de Beckham decía, tú decides si te quedas en la comodidad o avanzas, en pocas palabras. Y no tienen a Cristo. Y luchan, como decía el apóstol Pablo, por algo corruptible, por una carrera corruptible que se va a acabar y que ellos cuando lleguen a 40, 50 años no podrán jugar, excepto con sus amigos. La carrera tanto de modelo como de futbolista, son una de las carreras más cortas. ¿Usted sabía eso? Una persona que quiere dedicarse a la profesión de futbolista, si usted a los 18, 19 años no tiene eso definido y ya está más o menos en un equipo, usted no va a funcionar. Y prácticamente un jugador de fútbol hasta los 30 años, los que son muy buenos, máximo 35, es una carrera corta. Pero mira a ellos cómo se abstienen, cómo se sacrifica, cómo les dicen, cuando están en concentración no pueden tener intimidad sexual con su esposa, tienen que irse a un hotel, allá nos concentramos todos, les pasan imágenes, aprenden juzgadas, de todo, ellos están enfocados en lo que quieren. Y por eso se esfuerzan. El apóstol Pablo dijo, el que lucha verdaderamente de todo se abstiene. Y yo te pregunto, ¿tú en verdad quieres estar un día con Jesús y llegar a la vida eterna? Porque los de la multitud no les interesa. Ellos quieren desarrollar una relación con Dios que se alinea a sus anhelos temporales porque piensan que su carrera
es corta, como la de un futbolista o de una modelo, porque no tienes esperanza eterna. Pero los discípulos sabemos que aquí estamos de paso y que un día nos veremos con Él por la eternidad. Que cualquier cosa que sacrifiquemos aquí en la tierra no tiene comparación, como dijo el Señor, con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Los hijos de Dios, los discípulos de Jesucristo, sabemos y entendemos que estamos de paso aquí en la tierra, pero el que no, el que es de la multitud, sigue aferrado a buscar a Dios para que Dios le conceda sus anhelos aquí en la tierra. ¿Y cuántas veces el Señor ha dicho, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra? La palabra de Dios dice que el que reconoce el reino de Dios entiende que es un tesoro para él y lo cuida. ¿Por qué me quedo en la multitud? Porque todavía no he entendido que lo que Dios tiene para mí es mejor que los planes míos. Si tú abres hoy tu corazón al Señor Jesús, Él te va a repetir lo mismo y te va a decir, tengo planes para tu vida, pero es tu decisión seguirlos o no. Dios no te va a obligar. Lucas capítulo 22, del 39 al 44, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Imagínense el sufrimiento que está viendo Jesús. Y estando en agonía, dice la palabra de Dios, no nos estamos inventando nada, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios no es fácil. Porque tenemos deseos, tenemos anhelos, Señor, yo quería esto, mi vida era esto, pero hoy el Señor te está diciendo y nos está hablando, rinde tu voluntad a la mía. Eso fue lo que hizo Jesús, para poder morir en la cruz. Él dio su vida, ¿por qué? Porque Él rindió su voluntad. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El hacer lo que Dios dice es voluntario. Dios no nos va a obligar. Yo tengo que elegir rendir mi voluntad. Yo muchas veces lo he dicho, yo tenía mi plan de vida, mis sueños, mis anhelos. Y llegó un día donde yo dije, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y así como Jesús pasó por Getsemaní, todos tenemos que pasar por Getsemaní y decidir de corazón rendir nuestra voluntad a Dios. Vamos a Hebreos 5 del 7 al 10, por favor. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar entre la multitud pidiéndole cosas a Dios? Las personas que viven en la multitud jamás rinden su voluntad a Dios y por ende el plan de Dios no se va a materializar en sus vidas. Porque para que el plan de Dios se materialice en nuestras vidas, nosotros debemos decidir de manera voluntaria vivir para Dios y rendir nuestra voluntad a Él. Hebreos 5, del 7 al 10 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era escogido, aunque era elegido, aunque era el Mesías, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo uno aprende a obedecerle a Dios cuando sufre? Hay gente que dice, yo quiero amarte, Señor, yo quiero ser obediente. Para uno obedecer a Dios va a sufrir porque lo que Dios demanda de nosotros va en contra de lo que nosotros queremos hacer, seamos honestos. ¿Quién tiene una estructura como la divina? Solo Dios.
Solo Dios y para hacer la voluntad vamos a sufrir, hay que pasar por Getsemaní, no una vez, muchas veces, Señor, yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacerlo a mi manera, Señor, eso es lo que yo quiero, esto es lo que yo he planeado, pero Dios lo que espera es que sus hijos siempre rindamos nuestra voluntad a la de Él, Señor, eso es lo que yo quiero hacer, dime, ¿esa es tu voluntad o no? Porque hay personas que quieren que Dios les revele la voluntad, pero de todas formas hacen lo que les dé la gana. Entonces ahí ya Dios deja de hablarle. Y usted empieza a hablar, Señor, muéstrame, Señor. No, Señor, calla y dice, ¿para qué te voy a hablar si tú me dices que te revele mi voluntad y luego haces lo que te da la gana? Dios cuando revela su voluntad es para que nosotros estemos dispuestos a obedecer. Le dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Usted sabe por qué el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre, porque a Jesús cada domingo, sábado, le adoramos, le exaltamos en espíritu y en verdad. Estamos allí declarando su nombre. ¿Por qué los demonios se sujetan a él? ¿Por qué en el nombre de Jesús hay poder y autoridad? ¿Por qué en el nombre de Jesús hay libertad? ¿Por qué él alcanzó el nivel mayor de obediencia y rendición? No hay gloria sin sufrimiento. Cuando usted ve esos jugadores de fútbol que levantan la copa, cuando usted ve las danzarinas de danza clásica que las aplauden, cuando usted ve a un músico que lo aplauden, cuando usted ve un cantante que lo aplauden, todo lleva sacrificio y esfuerzo voluntario. Pero en Cristo queremos alcanzar las cosas de Dios, pero sin rendir nuestra voluntad y no se puede. ¿Cuántos están dispuestos a pasar por Getsemaní en verdad y decir, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad y no la mía? ¿Cuántos valientes son capaces de rendir sus sueños, sus anhelos y sus planes para hacer la voluntad de Dios? Eso solo es decisión personal. San Juan 12 del 23 al 24. Dios no obliga a nadie. San Juan 12 del 23 al 24. Dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él sabía que iba a morir. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En el reino de Dios, para yo dar fruto, primero yo tengo que morir. Primero yo, y no es una muerte física, es morir. Esa palabra morir quiere decir renuncia voluntaria a mi plan de vida, renuncia voluntaria a mis deseos, de renuncia voluntaria a mis sueños por hacer los planes de Dios, los sueños de Dios y los deseos de Dios. ¿Quién fue el que decidió que Jesús muriera en la cruz? El Padre. Esa era la voluntad del Padre. Pero Jesús no muere obligado. Jesús muere porque él quería hacer la voluntad del Padre. Entonces la voluntad de Jesús unida a la voluntad del Padre se convirtió en una perfecta voluntad. Dios no va a hacer nada que nosotros no querramos. Por eso Jesús oraba y le decía que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y hoy el Espíritu Santo, para todos aquellos que queremos pasar, llevo días orando y el Señor así me lo ha hecho saber. Por eso voy a compartir este texto en obediencia a Dios. Hay algo que nosotros debemos morir todos, sin excepción algunas, todos tenemos que morir a eso, dentro de la voluntad de Dios, si queremos hacer la voluntad de Dios, y es a la crítica y a la murmuración. Mira, nosotros usamos nuestra boca como nos da la gana, hablamos lo que nos da la gana. Y es tremendo porque la palabra de Dios dice que el poder de la vida y de la muerte está en la boca. Vamos rápidamente a Mateo 12 del 34 al 37 para entrar en esto.
que Dios quiere hacer hoy en nosotros. Dice generación, Mateo 12 del 34 al 37, dice generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y el Señor me hablaba de cuán mal usamos nosotros nuestra boca para hablar de otras personas. La palabra murmuración se define como hablar mal de alguien o de algo, o señalar un defecto o una tacha suyo, usando también como palabras negativas. La crítica es cuando yo me pongo a hablar por detrás de alguien. Hablar mal de alguien o algo, o señalar un defecto o una tacha suyo. ¿Y sabe qué Dios quiere? Que empecemos hoy a crucificar, porque es la voluntad de Dios. Estamos hablando de la voluntad de Dios y Dios quiere hoy manifestar su voluntad, porque Dios quiere que seamos bendecidos. Mira, las personas criticonas y murmuradoras, eso tiene repercusión espiritual. Dios no le gusta que nosotros estemos criticando ni hablando mal de nadie, emitiendo juicio. Por allí había una descripción de por qué las personas critican y murmuran de otros y dice que es para alimentar el orgullo. Porque cuando nosotros criticamos a otro y hablamos mal de otros, nos hacemos jueces y decimos, es que yo soy mejor que eso y que ese, y le aseguro que ninguno de nosotros somos mejor que otro. La crítica y la murmuración es un pecado delicado delante de Dios, aunque nosotros le tengamos por poco. Y hoy Dios nos dice, deja de criticar. Empecemos, iglesia, a usar nuestra boca para hablar lo bueno de los otros. Empecemos a usar nuestra boca para alabar a Dios. Cuando se nos vengan esos pensamientos de criticar, de hablar, de opinar acerca de personas que no están presentes, guardemos nuestra boca. La crítica y la murmuración son tan graves delante de Dios que en el Antiguo Testamento producían lepra. La lepra es una enfermedad que en esa época producía aislamiento, y esa persona quedaba apartado de la sociedad para siempre, porque era una enfermedad que consideraba que la persona que le daba lepra era porque había cometido un pecado delante de Dios. La murmuración se define como una actividad humana que consiste de hablar de alguien o algo también mal, aunque generalmente se habla de manera siempre desfavorable. Tanto la crítica como la murmuración, Dios la aborrece. Y Dios quiere, iglesia, que nosotros decidamos voluntariamente alinear nuestra voluntad con la de Dios y dejemos de hablar mal de las personas. Cuando nosotros hablamos mal de otros, eso trae juicio para nuestras vidas delante de Dios y trae consecuencias espirituales nefastas. Vamos por favor a Números capítulo 12 para que veamos cómo le fue lo que le sucedió en el Antiguo Testamento. Resulta, como lo hemos hablado en otras ocasiones, a Moisés se había conseguido una mujer negrita. Mira, nosotros somos tan dados para hablar de otros y opinar sobre la vida de otros y no nos miramos nosotros. Dios no nos ha puesto a nosotros como críticos ni como jueces de nadie. Esa no es nuestra función. Dios aborrece la crítica y la murmuración. Y es necesario que nosotros empecemos a alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios en esa área. Porque es que no es que yo alineo mi voluntad con la de Dios en general. No es que yo paso por Getsemaní en general. Jesús ya había rendido su vida a Dios en todo. Solo le faltaba rendir su vida
en el camino a la cruz, pero a nosotros nos falta rendir nuestra vida en muchas áreas y Dios quiere que hoy empecemos a rendir nuestra lengua, nuestra forma de hablar de los demás. Mira, la crítica produce lepra espiritual. Cuando nosotros nos ponemos a criticar y hablar mal de las personas por detrás, Dios lo aborrece y lo está diciendo Dios abiertamente. La voluntad de Dios es que nosotros no hablemos mal de nadie. No salgas de la iglesia y a la hora de comer te sientes a criticar y viste a esta y viste a la otra y viste a este y yo opino y es. Dios no nos está pidiendo opinión. Y mira lo que le pasó a María y Aarón. Empezaron a criticar a su propio hermano, a criticar su propio hermano. Y a veces en la familia, nosotros mismos, en los miembros de la familia, nos criticamos. Y eso está mal delante de Dios. Y es mi deber decir hoy lo que Dios me ha mandado decir. Y es que Dios aborrece que nos critiquemos y nos murmuremos. Da igual que sean los de tu misma familia. No está bien que nos critiquemos. No critiques a tu hermano, no critiques a tu hermana, no critiques a tu mamá, no critiques a tu papá, no murmures de los hermanos de la iglesia, de tu pastor. A Dios no le gusta. Eso tiene consecuencias espirituales. Y hay muchos que no crecen espiritualmente porque se la pasan criticando y murmurando de todo mundo. Eso produce un estancamiento espiritual porque eso apaga el espíritu. Por eso a ti te cuesta tanto orar, por eso a ti te cuesta tanto leer la Biblia, porque tu mente, tu corazón está lleno de juicio y de crítica hacia otros. Y la palabra de Dios nos dice que antes de mirar la paja de otro, yo debo mirar mi viga. Números capítulo 12, por favor, desde el versículo 1, dice: María y Aarón hablaron contra, o sea, algo negativo, contra Moisés a causa de que siempre hay un tema para hablar. Siempre hay un tema. La murmuración no se produce de nada y la crítica. Siempre el enemigo nos va a poner un tema, es que para que opinemos sobre otro. No opine, no opine. Hable de usted, hable del que tiene enfrente. Usted sí puede, nosotros podemos hablar del que tenemos enfrente. O si usted ha hablado con esa persona y te dice, sí, yo he hablado con él, pero a las espaldas no hablemos de nadie, no opinemos de nadie, no critiquemos a nadie. Y Dios quiere que hoy pidamos perdón, iglesia, por la crítica y la murmuración, para que podamos crecer y avanzar espiritualmente, porque Dios ha escuchado las conversaciones de muchos y no le ha agradado. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado mujer cusita? Una mujer de raza negra. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado el Señor, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Y lo oyó? ¿Y lo oyó quién? ¿Quién lo oyó? ¿Quién es el que lo escucha uno cuando uno está criticando y descuartizando a los demás? ¿Y lo oyó quién? El Señor. Moisés no se dio cuenta, pero Dios sí. Cuando nosotros hablamos mal de alguien, Dios se entera, Dios se entera. Y aquí dice, ¿y lo oyó quién? El Señor. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo el Señor a Moisés, Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres, eran hermanos. Usted sabe que María, Aarón y Moisés eran hermanos. Moisés era el hermano pequeño. Y María y Aarón eran sus hermanos mayores. Entonces el Señor descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. Y le dice el Señor, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos. El Señor mismo se enojó por haber hablado de Moisés. Mira, y yo quiero con todo el amor, yo sé que ustedes han escuchado mucho esto, pero yo quiero transmitírselos hoy con todo el amor. No hable mal de un siervo de Dios. Eso no se hace, hermano. Usted quiere que le vaya bien, no hable mal. ¿Sabe por qué? Porque ese siervo de Dios, aunque tenga errores, es Dios el que lo ha escogido.
Y Dios sabe lo que esa persona hace. Y un día el mismo Dios se encargará de traerle disciplina a esa persona, pero cuando usted habla mal de un siervo de Dios, usted se está maldiciendo a sí mismo, porque mira a Dios cómo se enojó y eran sus hermanos de sangre y se enojó porque vivían hablando mal, se pusieron a hablar mal de Moisés. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? ¿Con cuál de ustedes yo hablo cara a cara? Si Moisés lo está haciendo tan mal, díganme por qué yo hablo cara a cara con él y con ustedes no. Nosotros tenemos que aprender que el único que tiene derecho de juzgar a los demás es Dios. En boca cerrada no entran moscas. Dios es el que elige a sus siervos. Y cuando un siervo de Dios, un discípulo de Cristo se equivoca, es el mismo Cristo el que le va a corregir. Tu murmuración y tu crítica hacia un siervo de Dios no lo va a transformar, ni tampoco lo va a quitar de esa función. Mira cómo nos engaña el enemigo para que nosotros mismos nos maldigamos. No hables mal de un siervo de Dios, porque hay cosas que tú tienes estancadas por estar criticando a los siervos de Dios. No se hace. Si a ti no te gusta algo de un siervo de Dios, ve delante de Dios y quéjate a Dios y dile, Señor, mira este que has escogido, mira lo que ha hecho. Quéjate a Dios, pero no hagas corrillo hablando mal de un siervo de Dios. Mira, eso trae una maldición terrible sobre ti. Trae un estancamiento porque toda autoridad es puesta por Dios. Entonces tú te estás levantando contra el mismo Dios. Por eso Dios le dice, a ver, ¿con cuáles de ustedes yo hablo cara a cara? Y la gente critica mucho a los siervos de Dios, pero tú no has pasado ni siquiera por Getsemaní y te atreves a criticar a alguien que ya pasó por ahí y está luchando para hacer la voluntad de Dios, cosa que tú ni siquiera has decidido hacer. Cuando esas personas, un siervo de Dios se levanta todos los días con todos sus defectos a buscarle el rastro de Dios y a tratar de hacer la voluntad de Dios y tú todavía no lo has decidido siquiera y te atreves a criticarlo. Yo hoy te pregunto, ¿cuántas almas te has ganado tú para Cristo para que te levantes a criticar a un siervo de Dios? Mientras tú le criticas, él con todo y sus defectos está ganando personas para Cristo. Tú no has ganado ni uno. Mira, hay personas que llevan años yendo a una iglesia y no se han ganado ni un alma, pero se atreven a criticar a un siervo de Dios que ha sido instrumento de Dios para ganar a muchos. Eso no se hace. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a María y Aarón. Lo están criticando porque se casó con una mujer negra, les parece muy mal. Pero yo acaso hablo con ustedes cara a cara como hablo con Moisés. ¿Acaso ustedes han hecho el servicio que ha hecho Moisés? ¿Acaso ustedes han estado en el monte con Sinaí 40 días ayunando en líquido como de Moisés para que ustedes vengan a criticarlo por eso? Hermano, Dios no juzga como juzgamos nosotros. Y Jesús dijo, no juzguéis nada antes de tiempo. Y es algo que todos tenemos que morir y decirle, Señor, ayúdame a no hablar mal de nadie, a no criticar ni a los de mi casa ni a los demás. ¿Cuántos quieren morir hoy a la crítica de la murmuración? Y decirle, Señor, ayúdame a dejar de criticar porque eso trae lepra espiritual. Eso trae estancamiento espiritual y mientras tú estás criticando a alguien que está haciendo algo para Dios, tú no estás haciendo nada. Y mira lo que sucedió con ellos. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado. ¿Es pecado o no es pecado? La murmuración es pecado. Y hemos estudiado que todo pecado tiene su consecuencia. Cuando nosotros criticamos y murmuramos de alguien, eso va a traer consecuencias sobre nosotros, porque es un pecado delante de Dios. Dice, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. La crítica y la murmuración, que nos quede claro a todos, es un pecado, iglesia, es un pecado. Y todo pecado tiene consecuencia y juicio para Dios. No quede ella ahora como el que nace muerto.
que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés, que era noble de corazón, clamó al Señor diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. El juicio del pecado de María y Aarón, en especial, cayó sobre María. ¿Será la que habló más? No lo sé. Pero ¿sabe qué era lo que iba a venir sobre María? Que ella iba a quedar aislada para el resto de su vida por haber hablado mal de su hermano. Estamos entendiendo que no es cualquier cosa el pecado de murmuración.